Imagina un rascacielos en el distrito financiero de una gran metrópoli. Imagina un superyate anclado en Mónaco. Imagina un consorcio de hoteles de lujo en el Caribe. Ahora, imagina que todo esto fue financiado por una sola empresa, una corporación con ingresos anuales que superan los 500.000 millones de dólares, una cifra que eclipsa el Producto Interior Bruto de países como Suecia o Argentina. Pero esta no es una empresa tecnológica de Silicon Valley ni un gigante petrolero. Esta es la economía oculta de los cárteles de la droga. Han construido un imperio financiero tan vasto y sofisticado que se ha convertido en un pilar invisible de la economía global. La pregunta ya no es cómo detenerlos. La pregunta es, ¿cómo lograron convertirse en el banco central secreto del mundo del crimen? Para entenderlo, debemos seguir el rastro del dinero. Un rastro que nos llevará desde laboratorios clandestinos en la selva hasta las bóvedas de los bancos más respetados del planeta. La historia que nos han contado es la de pistoleros y capos extravagantes, una narrativa de violencia y caos. Pero esa es solo la fachada. Para comprender la verdadera naturaleza de este imperio, debemos verlo como lo que es, la evolución de un negocio. Un negocio que nació de la prohibición y se perfeccionó con la globalización. En los años 80, los cárteles colombianos fueron los pioneros. Controlaban el producto, pero subcontrataban la logística. Entregaban la mercancía en la frontera y dejaban que otros asumieran el riesgo final de la distribución. Pero sus sucesores mexicanos aprendieron de sus errores. Aplicaron un modelo de integración vertical. Controlarían cada eslabón de la cadena, desde la hoja de coca en los Andes hasta la venta minorista en las calles de Chicago, Londres o Madrid. Dejaron de ser simples traficantes para convertirse en una corporación multinacional integrada, con un solo objetivo: maximizar el beneficio y minimizar el riesgo. Todo comienza con la producción, o como se diría en el mundo corporativo, la gestión de la materia prima. Lejos de la imagen caótica, la producción de drogas es un proceso industrial altamente optimizado. En valles remotos, miles de hectáreas son cultivadas con una eficiencia agrícola que rivaliza con la de cualquier agronegocio. Los campesinos no son meros agricultores, son el primer eslabón de una compleja cadena de suministro, a menudo atrapados en un sistema de deuda y coacción. El producto se procesa en laboratorios móviles o fijos, donde químicos, algunos con formación universitaria, refinan la pasta base hasta convertirla en clorhidrato de cocaína de alta pureza. El costo de producción de 1 kilo en la selva puede ser de unos $1.500. Ese mismo kilo, puesto en una ciudad europea, se venderá al por mayor por más de 30.000. Es un margen de beneficio del 2000%, un sueño para cualquier director ejecutivo. Una vez fabricado el producto, entra en juego la división de logística. Mover toneladas de mercancía ilegal a través de fronteras vigiladas es uno de los mayores desafíos operativos del mundo. Los cárteles han desarrollado una infraestructura logística que es la envidia de muchas empresas de transporte. Utilizan una combinación de métodos, desde submarinos, narco de alta tecnología, casi indetectables, hasta aviones ligeros que vuelan bajo el radar, pasando por contenedores de carga aparentemente legítimos. Cada ruta es analizada por riesgo y rentabilidad. Se crean empresas fantasma de importación y exportación de productos perecederos, como flores o plátanos, para enmascarar los envíos. La corrupción es una partida más en la hoja de cálculo, un coste de negocio necesario para engrasar la maquinaria. Esta red no solo mueve drogas, sino que establece las autopistas por las que fluirá el dinero en la dirección opuesta. La brillantez del modelo de negocio de los cárteles reside en su capacidad para externalizar el riesgo. La distribución final en los mercados de consumo, la parte más visible y peligrosa, se subcontrata a redes locales y pandillas.
Funciona como un sistema de franquicias. El cártel provee el producto, la marca y el soporte logístico, mientras que la franquicia local se encarga de la venta al por menor, asumiendo el riesgo de ser arrestada. Esto aísla al núcleo de la organización de las operaciones callejeras. Además, permite una rápida adaptación a los mercados. Si una ruta se ve comprometida, se abre otra. Si un socio local es neutralizado, es reemplazado inmediatamente. Es un sistema descentralizado, resiliente e increíblemente difícil de desmantelar para las fuerzas del orden, que a menudo solo consiguen podar las ramas más bajas del árbol, sin tocar jamás el tronco. Con el producto vendido, la organización se enfrenta a su mayor problema, un problema que cualquier empresa desearía tener: un exceso de efectivo. Pero no es dinero digital, son montañas de billetes de pequeña denominación, toneladas de papel moneda que son difíciles de almacenar, imposibles de gastar a gran escala y que, literalmente, pueden pudrirse. Este es el talón de Aquiles de la operación. El dinero en efectivo es voluminoso, pesado y deja un rastro físico. Se han encontrado almacenes con cientos de millones de dólares apilados, devorados por las ratas o el moho. La logística inversa, el retorno del dinero desde los mercados de consumo hasta el centro financiero del cártel, es tan compleja, o más que la distribución de la droga. Es en este punto donde la violencia da paso a la astucia financiera. El verdadero negocio no es vender drogas, es hacer que el dinero de las drogas parezca legítimo. Aquí es donde entran en escena los especialistas, los ingenieros financieros del crimen, abogados, contables y banqueros que operan en la zona gris de la legalidad. Su trabajo es iniciar el proceso de lavado de dinero, cuya primera fase se conoce como colocación. El objetivo es simple: introducir el efectivo físico en el sistema financiero. El método más rudimentario es el pitufeo o smurfing. Se contrata a cientos de personas para que realicen pequeños depósitos en múltiples cuentas bancarias, siempre por debajo del umbral de $10,000, que obliga a los bancos a informar a las autoridades. Es un método lento y laborioso, pero efectivo a pequeña escala. A gran escala, se utilizan negocios intensivos en efectivo como casinos, restaurantes, lavaderos de coches o aparcamientos. Empresas donde es casi imposible para un auditor distinguir los ingresos reales de los ficticios. Una vez que el dinero está en el sistema bancario, comienza la segunda fase, la estratificación o layering. El objetivo es crear un rastro de transacciones tan complejo y enrevesado que resulte imposible seguir el origen de los fondos. El dinero se mueve a la velocidad de la luz a través de una red global de empresas fantasma, conocidas como shell companies. Estas empresas, a menudo registradas en paraísos fiscales como Panamá, las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas, existen solo sobre el papel. El dinero se transfiere de una a otra, cruzando múltiples jurisdicciones, disfrazado de pagos por servicios de consultoría inexistentes, préstamos ficticios o inversiones fantasma. Cada transacción añade una capa de opacidad, como si se estuviera envolviendo el dinero en 1000 capas de papel de cebolla digital, hasta que su origen tóxico se vuelve indetectable. La fase final es la integración. El dinero, ahora aparentemente limpio, regresa a la economía legítima. Es el momento de disfrutar de los frutos del crimen. Con estos fondos se compran activos de lujo, mansiones en la Costa del Sol, coches deportivos, obras de arte de maestros antiguos y modernos. Pero los cárteles más sofisticados van mucho más allá. Invierten en negocios legítimos, convirtiéndose en empresarios respetables. Adquieren constructoras, cadenas hoteleras, empresas agrícolas e incluso equipos de fútbol. Esta no es solo una forma de gastar el dinero, es una estrategia empresarial. Estos negocios legítimos generan ingresos limpios y,
Lo que es más importante, proporcionan una fachada de respetabilidad y una plataforma para lavar futuras ganancias. El capo se convierte en filántropo, el traficante en inversor. El círculo se ha completado. El sistema financiero global, con su énfasis en la velocidad y el secretismo, se ha convertido en el mayor facilitador involuntario de este imperio criminal. Los paraísos fiscales, con sus leyes de secreto bancario y su nula transparencia corporativa, son herramientas esenciales. Permiten la creación de empresas anónimas en cuestión de horas, sin hacer preguntas. Pero no solo se trata de pequeñas islas exóticas. Centros financieros como Londres, Delaware o Suiza han sido criticados por permitir estructuras corporativas opacas que son explotadas por los lavadores de dinero. Los bancos, a pesar de las regulaciones, a menudo se ven superados o, en el peor de los casos, hacen la vista gorda. Las multas por incumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero, aunque astronómicas, a veces son vistas por algunos bancos como un mero coste de hacer negocios, insignificantes en comparación con los beneficios de gestionar estas enormes fortunas. La tecnología ha añadido nuevas y poderosas herramientas al arsenal de los lavadores. Las criptomonedas, en particular las privacy coins como Monero, ofrecen un nivel de anonimato que el sistema bancario tradicional no puede igualar. Las transacciones se registran en una cadena de bloques, pero las identidades del emisor y el receptor, así como el importe, están ocultas. Además, utilizan servicios de mezclado o tumblers, que agrupan transacciones de múltiples usuarios y las redistribuyen, rompiendo eficazmente el vínculo entre el origen y el destino de los fondos. Esto no significa que todas las criptomonedas sean herramientas criminales, ni mucho menos, pero su naturaleza descentralizada y seudónima las convierte en un vehículo atractivo para la fase de estratificación, añadiendo una capa de complejidad tecnológica casi impenetrable para los investigadores. Pero el verdadero poder de la economía del cártel no reside solo en su capacidad para generar y lavar dinero. Reside en su diversificación. Al igual que un inversor inteligente no pone todos sus huevos en la misma cesta, los cárteles modernos han expandido su cartera de negocios mucho más allá de las drogas. Se han convertido en conglomerados criminales, han incursionado en la minería ilegal de oro y coltán, la tala ilegal de maderas preciosas, el tráfico de personas, la extorsión a empresas legítimas y el robo de petróleo. En algunas regiones de México, han llegado a controlar el lucrativo mercado del aguacate, extorsionando a los productores y exportadores. Esta diversificación los hace más resistentes. Si una línea de negocio se ve afectada por la acción de las autoridades, otras siguen generando ingresos masivos. La violencia, que a menudo vemos como el rasgo definitorio de los cárteles, debe ser entendida en términos económicos. No es un caos sin sentido, es una herramienta de negocio. Se utiliza para eliminar a la competencia, para asegurar las rutas de suministro, para hacer cumplir los contratos en un mercado sin acceso a los tribunales y para intimidar al Estado. Es su versión de una estrategia de adquisición hostil o de una campaña de marketing agresiva. Cuando dos cárteles luchan por una plaza o territorio, no es diferente a cuando dos corporaciones luchan por la cuota de mercado. La diferencia es que sus herramientas no son los descuentos y la publicidad, sino las armas automáticas y el terror. La violencia es una inversión calculada para proteger y expandir sus intereses económicos. El impacto de esta economía sumergida en el mundo legítimo es profundo y corrosivo. Cuando el dinero del cártel se invierte en el sector inmobiliario, por ejemplo, infla artificialmente los precios de la vivienda, haciendo que sea inasequible para los ciudadanos comunes. Distorsiona los mercados, ya que sus empresas pueden operar con pérdidas durante años para eliminar a la competencia, sabiendo que están subsidiadas por ingresos ilegales. Pero el efecto más devastador
es la corrupción. Con miles de millones de dólares a su disposición, pueden comprar a políticos, jueces, policías y funcionarios de aduanas. La corrupción no es un subproducto de su negocio, es un requisito fundamental. Socava el Estado de Derecho, destruye la confianza en las instituciones y, en última instancia, puede llevar a la captura total del Estado. Hay una teoría controvertida pero persistente sobre la crisis financiera de 2008. Varios informes, incluido uno de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sugirieron que en el apogeo de la crisis, cuando los bancos se negaban a prestarse entre sí y el crédito se había congelado, el dinero del narcotráfico fue la única fuente de liquidez disponible. Se argumenta que billones de dólares de origen ilícito fueron absorbidos por el sistema bancario, ayudando a algunos bancos a mantenerse a flote. Si bien es una afirmación difícil de probar de manera concluyente, ilustra una verdad incómoda. La economía criminal y la economía legítima no son dos mundos separados. Están profundamente entrelazados, y en momentos de crisis, las líneas que los separan pueden volverse peligrosamente borrosas. Los cárteles han evolucionado más allá de ser simples organizaciones criminales. En muchos de los territorios que controlan, se han convertido en un paraestado, o un estado en la sombra. Donde el gobierno es débil o ausente, ellos llenan el vacío. Proporcionan seguridad a través de sus ejércitos privados. Administran justicia a su manera, resolviendo disputas locales. Ofrecen empleos y ayuda sociales a las comunidades, construyendo iglesias, escuelas o campos de fútbol. Crean una base de apoyo popular, una lealtad que el Estado a menudo no puede conseguir. No pagan impuestos, sino que los cobran a través de la extorsión. No se someten a la ley, la imponen. Este es el objetivo final de su modelo de negocio. No solo obtener ganancias, sino ejercer el poder soberano. Un ejemplo perfecto de esta transformación es su incursión en los mercados de productos básicos. El control del mercado del aguacate en Michoacán, México, es un caso de estudio de manual. Comenzaron extorsionando a los agricultores, exigiendo un pago por cada kilo producido. Luego, pasaron a controlar el empaquetado y el transporte. Finalmente, comenzaron a adquirir sus propias tierras y a exportar directamente. Utilizaron la violencia para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. En efecto, crearon un monopolio forzoso sobre un producto de consumo global. Replicaron este modelo con otros productos, como los limones o los frutos rojos. Demuestra que su know-how en logística, control territorial y coacción es transferible a cualquier sector económico, legal o ilegal. Para mantener este imperio global, los cárteles necesitan acceso a armamento de nivel militar. Y, de nuevo, aplican principios de mercado. La mayor parte de su arsenal proviene de los Estados Unidos, donde las leyes sobre la venta de armas son relativamente laxas. A través de compradores testaferros, adquieren rifles de asalto de alta potencia, rifles de francotirador de calibre 50 e incluso lanzagranadas. Estas armas se compran legalmente en tiendas de Texas o Arizona y luego se introducen de contrabando en México, en un flujo inverso al de la droga. Este río de hierro les proporciona una ventaja táctica sobre las fuerzas policiales locales y, en algunos casos, incluso sobre el ejército. El armamento no es solo para la defensa, es una proyección de poder, una declaración de que son una fuerza a tener en cuenta. La respuesta tradicional de los gobiernos, la llamada guerra contra las drogas, se ha centrado abrumadoramente en la interdicción de la oferta. Se gastan miles de millones en erradicar cultivos, interceptar envíos y arrestar a traficantes de bajo nivel. Sin embargo, desde una perspectiva económica, esto ha sido un fracaso espectacular. La interdicción simplemente aumenta el riesgo para los traficantes, lo que a su vez eleva el precio del producto en la calle, haciendo el negocio aún más rentable.
es como intentar vaciar el océano con un cubo. Por cada kilo incautado, 10 más cruzan la frontera. Por cada capo arrestado, 3 más compiten por ocupar su lugar. La estrategia ha ignorado la verdadera naturaleza del problema. No es un problema criminal, es un problema de mercado. El verdadero centro de gravedad de este imperio no está en los campos de coca ni en las calles. Está en el nexo entre el mundo criminal y el financiero. Los verdaderos capos no son los que aprietan el gatillo, sino los que mueven los miles de millones. Son los facilitadores de cuello blanco, los abogados que crean las estructuras de empresas fantasma, los banqueros que miran hacia otro lado, los contables que maquillan los libros. Combatir a este imperio requiere un cambio de paradigma. En lugar de centrarse solo en los soldados de a pie, las agencias de inteligencia financiera deben seguir el rastro del dinero. La congelación de activos, las sanciones a los bancos cómplices y el desmantelamiento de las redes de lavado son armas mucho más poderosas que las balas. La estructura de los cárteles modernos también ha adoptado la flexibilidad de las empresas tecnológicas. Han pasado de jerarquías verticales y piramidales, como en la época de Pablo Escobar, a redes descentralizadas y horizontales. Operan como una red de nodos interconectados o células, cada una con un grado de autonomía. Esta estructura, a veces llamada leaderless resistance, es increíblemente resiliente. Cortar una cabeza no mata a la hidra, simplemente otras cabezas se vuelven más fuertes. Se comunican mediante tecnología encriptada y aprenden y se adaptan constantemente a las tácticas de las fuerzas del orden. Son la máxima expresión de una organización de aprendizaje en el entorno más hostil imaginable. El futuro de esta economía en la sombra es a la vez predecible y aterrador. A medida que la tecnología avanza, también lo harán sus métodos. Podemos esperar un uso aún más sofisticado de las criptomonedas, la inteligencia artificial para optimizar rutas de contrabando y el dark web para coordinar operaciones. Su infiltración en la economía legítima continuará, borrando aún más las líneas entre lo legal y lo ilegal. Se convertirán en actores geopolíticos, capaces de desestabilizar gobiernos, financiar conflictos e influir en elecciones. Ya no son solo un problema de seguridad nacional para unos pocos países, son una amenaza sistémica para la estabilidad de la economía global. Un imperio de 500.000 millones de dólares construido en la sombra, pero cuyo impacto se siente a plena luz del día. Hemos seguido el rastro del dinero y nos ha llevado a una conclusión ineludible. La guerra contra las drogas ha fracasado porque ha estado combatiendo al enemigo equivocado. Hemos luchado contra un problema de delincuencia, cuando en realidad nos enfrentamos a un gigante económico. Un competidor que no sigue nuestras reglas, pero que entiende el lenguaje universal del capital, la oferta y la demanda mejor que nadie. Mientras exista una demanda global masiva y la prohibición garantice márgenes de beneficio astronómicos, este imperio no solo sobrevivirá, sino que prosperará. El futuro no es prometedor. La simbiosis entre el sistema financiero global y esta economía sumergida se hará cada vez más profunda, hasta que sea imposible distinguirlos. La pregunta que debemos hacernos es, si los cárteles operan como las corporaciones multinacionales más despiadadas, ¿deberíamos combatirlos con ejércitos o con reguladores financieros y economistas? Déjanos tu opinión en los comentarios.